Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar con un epígrafe. El video del día de hoy lo vamos a comenzar con un epígrafe. Este epígrafe viene en un librito que se llama El elogio de la transmisión. Y bueno, es un diálogo que tiene una maestra de secundaria parisina, Cécile Lafhali, con uno de los pensadores más importantes del mundo contemporáneo y europeos, ¿no? Que es George Steiner. Lamentablemente, bueno, dicho pensador falleció este año, ¿no? Bueno, reitero el nombre del libro, se llama Elogio de la Transmisión. Aquí está. Y el epígrafe dice lo siguiente: nadie es consciente de lo que es hasta que no se enfrenta con la alteridad. El profesor ha de sacar al alumno de su mundo, conducirle hasta donde no habría llegado nunca sin su ayuda y traspasarle un poco de su alma, porque quizá toda formación no sea más que una deformación. Y bueno, el epígrafe al momento de leerlo, a mí me gustó muchísimo. Desde una perspectiva filosófica nos podemos dar cuenta que justo el proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene que ver con una cuestión de alteridad, es decir, de reconocimiento del otro sujeto, ¿no? El reconocimiento, ya lo dijimos, no es un reconocimiento eh, de una sola dirección, sino es un reconocimiento multidireccional, ¿no? En donde se reconoce no solamente el docente con el discente, sino también el discente con el docente y entre los mismos estudiantes, entre los mismos discentes, ¿no? Algo muy importante que a mí me gusta rescatar, que me gustaría rescatar, es esta parte, ¿no? Traspasarle un poco de su alma. En cada sesión, en cada clase, en cada asignatura, el docente pues derrocha o intenta derrochar todos los conocimientos que él tiene, no solamente de una manera catedrática, ¿no? Sino también a partir pues, de otras estrategias y de otras metodologías de enseñanza. Y justo pues es lo que estamos viendo, ¿no? El epígrafe de George Steiner se lo dejo ahí. Espero lo puedan reflexionar y espero compartan la misma emoción que yo tengo, que yo tuve al momento de leer este libro, ¿no? Y que lo que nos dice Steiner es genial, porque quizá toda formación no sea más que una deformación, ¿no? Y a mí me pareció inefable esta frase, ¿no? Bien, vamos a comenzar nuestra sesión, no sin antes recordar un poco sobre el material que consultamos la semana pasada. Antes que nada, una disculpa al momento de grabar el video, pues sí, yo puse el mapa, el organizador gráfico que era correspondiente. Sin embargo, cuando yo veo el video, pues se quedó el organizador gráfico anterior, ¿no? Pero de todos modos, ustedes lo pueden consultar en la plataforma. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? Bueno, elementos para la enseñanza del acto educativo formal. Establecimos las fuentes de la enseñanza a partir de Zavala. Son 4 fuentes: la sociológica, la psicológica, la epistemológica y la didáctica. Y establecemos esta clasificación de mayor a menor medida. Empezamos con el enfoque. Recuerden que el enfoque tiene que ver justo con las teorías del aprendizaje, ya sea el conductismo, ya sea el constructivismo, ya sea el cognoscitivismo, ya sea la perspectiva crítica, ya sea la perspectiva por competencias, ¿no? Ahí hay que determinar desde qué enfoque vamos a partir nuestra enseñanza, y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Después del enfoque pasamos a la metodología. Son procedimientos
concretos. Y ahí yo les puse bastantes ejemplos. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de caso, el flipped classroom o la clase invertida, la gamificación, etcétera, ¿no? Dentro de la metodología vamos a encontrar el método y les establecí una cita o una referencia de Edgar Morin. El método son todas aquellas estrategias para el conocimiento y la acción en un camino que se piensa, ¿no? Entonces, a partir de la metodología, también vamos a establecer cuál es nuestros métodos que vamos a trabajar en nuestro acto de enseñanza formal, ¿de acuerdo? De ahí, del enfoque a la metodología al método, después tenemos las estrategias y ahí vamos a ver dos variantes. Una de ellas es correspondiente a este video, que son las estrategias instruccionales, las estrategias de enseñanza, y la otra la vamos a ver la próxima semana, que son secuencias didácticas. Ahora bien, lo que me interesa es justo rescatar la importancia que tienen las estrategias en cuanto que establecen pautas de espacio temporales. ¿Vale? Pautas espaciotemporales y a la mismo tiempo te permiten operativizar el acto educativo formal. ¿De acuerdo? Después de las estrategias pasamos a las técnicas y ahí en el mapa ustedes pueden consultar toda una variedad de distintas técnicas que podemos ocupar dependiendo de qué. Bueno, dependiendo de nuestro enfoque, dependiendo de nuestra metodología, dependiendo de nuestro método y por supuesto dependiendo de nuestras estrategias. ¿De acuerdo? Y bueno, en la última parte del mapa también les puse las características del proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador, pues va a haber una relación directa con la maestra Taide, con la materia de evaluación educativa. Y lo que van a entregar, pues es justo este manual con al menos 50 estrategias, 50 metodologías, 50 instrumentos, 50 técnicas de evaluación o de enseñanza. ¿De acuerdo? Los equipos ya están conglomerados, ya cada quien debe saber con quién va a trabajar y lo ideal es que ya fueran trabajando pues este proyecto integrador a la par de lo que han aprendido en las materias, ¿no? En las materias, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un repaso de nuevo, porque insisto, esto es muy, muy, muy importante y es algo que he repetido en muchísimas ocasiones a lo largo de los distintos videos. El pedagogo, el educador, debe aprender a diferenciar tanto conceptualmente como operativamente lo que es un enfoque de enseñanza, una metodología de enseñanza, un método de enseñanza, o las estrategias de enseñanza y por supuesto las técnicas de enseñanza, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, y yo también les comenté la semana pasada, es una clasificación distinta a lo que ustedes vieron en los videos establecidos en la planeación didáctica, ¿de acuerdo? La idea no es confundirlos, la idea es más bien que ustedes a partir de estas perspectivas que se generan desde un pensamiento divergente, tanto desde lo que yo estoy mostrando aquí como lo que ustedes vieron en los videos, pues que ustedes construyan un criterio objetivo y sobre todo fundamentado, ¿no? Que no se dejen llevar por la doxa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. El tema ya lo habíamos mencionado, son estrategias de enseñanza, específicamente las estrategias instruccionales, un planteamiento de Frida Díaz Barriga y de Hernández Rojas, Gerardo Hernández Rojas, desde el 2004. Sin embargo, este libro es muy importante y ha tenido distintas reediciones. ¿Sale? Bien, dichas estrategias de enseñanza, comenzamos, no solamente corresponden al docente, no solamente corresponden a las funciones de la enseñanza, ¿sale? Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque partimos de que el docente es el originador, ¿sí?
¿Está bien escrito? Sí. El originador de estas estrategias de enseñanza. ¿Con base en qué? Y esto ya se los había, esto ya lo hemos visto en videos pasados, ¿no? Con base en las finalidades del acto, ya sea que se trabaje por objetivos o por competencias, con base en los contenidos curriculares, con base en el desarrollo biopsicosocial del estudiante, con base en los materiales que se tienen a la mano o que se tienen previsto y también con base en los espacios. ¿De acuerdo? Y también se parte de cuál es el contexto instruccional o los espacios justo educativos en donde se van a llevar a cabo estas estrategias. Y para ello empezamos con algunos conceptos primarios. Son 3 conceptos primarios, como ustedes lo pueden ver en el mapa, ¿no? Tenemos el concepto de estrategia, el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje significativo. Bien, ¿qué es una estrategia? Bueno, una estrategia corresponde a todas aquellas acciones planificadas que nos ayudan a tomar decisiones con el fin de llegar a ciertos resultados previstos o predeterminados. Ahora bien, estas acciones son procedimientos flexibles, heurísticos y adaptables. Es decir, una estrategia al ser un procedimiento flexible es que recupera las características de cierto contexto, de cierto espacio y de ciertos sujetos, ¿no? Es decir, se adecua a un referente empírico concreto. Son heurísticos porque van a responder a necesidades concretas, ¿de acuerdo? A partir de un factor importante que es la creatividad y a la par esta cuestión de adaptabilidad, ¿no? Entonces, son acciones planificadas, particulares, que requieren de creatividad y que se requieren adecuar a un tiempo y a un espacio, ¿sale? Ahora bien, el concepto de enseñanza lo vamos a retomar específicamente justo desde Frida, bueno, desde el libro de Frida y Gerardo Hernández. ¿Qué nos van a decir que es la enseñanza? Y aquí retoman un concepto importante de Jerome Brunner, que por ahí con algunos compañeros ya lo hemos visto un poco. La enseñanza nos va a remitir a un andamiar el logro de aprendizajes significativos. ¿Sale? Un momento. Bueno, la categoría o el concepto de un andamiaje pedagógico es una categoría, como ya lo dijimos, de Jerome Brunner, y justo esta analogía que hace con la idea de un andamiaje, ¿no? O sea, el andamiaje, ¿quién lo va a construir? El docente, ¿sale? ¿Cuál es la finalidad de ese andamiaje? Pues que el discente, el aprendiz, suba ese andamiaje y a partir de que él sube en esa estructura, se construya su propio aprendizaje. En ese sentido, la enseñanza, hablando de estrategias, debe ser una enseñanza estratégica. Y ya lo dijimos, ¿en qué consiste una estrategia? Pues en recuperar estos procedimientos flexibles y adecuarlos de manera creativa a un grupo de estudiantes, con el fin de llegar a ciertos resultados, es decir, con el fin de llegar a cumplir nuestros objetivos. Ahora bien, ¿quién es el que lleva a cabo esta enseñanza estratégica? Es el docente, y este docente debe ser un sujeto reflexivo, estratégico, y además yo le pondría un elemento más, ¿no? Es un sujeto reflexivo, estratégico e investigativo. ¿Sale? Este sujeto, el docente, debe ser un sujeto reflexivo, estratégico e investigativo, ¿no? Debe de tener la capacidad de buscar nuevas formas de enseñar
Y ahí está el papel de la investigación. Debe de reconocer los procesos por los cuales cada uno de sus estudiantes lleva, ¿no? Sus procesos cognitivos, sus procesos sociales, sus procesos culturales y trabajar con ellos. ¿Y eso qué te lo da? El proceso de reflexivo, para poder llegar justo a una perspectiva crítica. Y aquí retomamos un poquito del modelo crítico que ya vimos, ¿no? Con Panza. Justo la función del docente, más allá de opacar la operatividad que tiene la didáctica, desde la didáctica crítica, es, bueno, replantear estos postulados, estos elementos operativos de la didáctica y llevarlos a partir de un plano reflexivo. Eso es súper importante. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la cuestión de estrategia y ya tenemos la cuestión de enseñanza. Ahora vamos a la cuestión del aprendizaje significativo. Y bueno, ahí tenemos autores hegemónicos como Ausubel, como Jerome Brunner. Ahorita recuerdo esos más importantes, ¿no? ¿Qué nos va a decir Frida Díaz Barriga? Bueno, vamos a tener dos aproximaciones a este concepto, ¿de acuerdo? Y justo le va a decir, bueno, tenemos una aproximación impuesta, perdón, y una aproximación inducida, ¿de acuerdo? Entonces, la aproximación impuesta es realizar modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del material de aprendizaje. Ahora bien, la aproximación inducida, que es la perspectiva desde la cual parte, al menos en este capítulo, Frida Díaz Barriga y Hernández, bueno, la aproximación inducida es entrenar o promover en los aprendices el manejo que hacen de estos por sí mismos de ciertos procedimientos que permiten aprender significativamente. Entonces, insisto, la perspectiva con la cual Frida Díaz Barriga hace su planteamiento sobre las estrategias instruccionales parte de esta aproximación inducida, en donde se retoman estas estrategias justo se manejan estas estrategias para que el estudiante pueda construir su aprendizaje significativo. Es decir, mientras en la aproximación impuesta hay énfasis en los materiales de enseñanza, en la aproximación inducida hay un énfasis en el aprendizaje estratégico, de ahí su relación con la enseñanza estratégica, y un apartado importante que es un aprendizaje autorregulado. ¿Qué significa esto? Se establece dentro del aprendizaje significativo procesos metacognitivos y se van a dar cuenta, lo ideal sería que se dieran cuenta de esta parte sobre la relevancia que cobra la metacognición en el aprendizaje significativo, ¿no? Y la idea que yo estoy tratando de trabajar con en este cuatrimestre que estamos tomando a distancia, pues es esto, ¿no? O sea, trabajar justo la cuestión metacognitiva, perdón, ¿no? Y a partir de esta, y a partir de este horizonte metacognitivo, ustedes reconozcan justo sus propios procesos de aprendizaje, pero no solo eso, sino que se hagan responsables de su propio proyecto, de sus propios proyectos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Dejemos, por favor, compañeros, y esto está fundamentado, dejemos la visión de dejarle la responsabilidad del acto educativo formal solamente al docente. Debemos formar en los estudiantes procesos metacognitivos para que se hagan responsables de sus propios proyectos de aprendizaje. Y eso es importante. Justo eso es importante porque a partir de la didáctica crítica, donde se establecen relaciones horizontales entre el docente y el discente, estas relaciones horizontales aumentan su complejidad, hablando desde una relación epistemológica o de conocimiento.
¿no? Cuando hay una relación horizontal, debería aumentar la complejidad de una relación de conocimiento entre el docente y el discente. ¿Sale? Bien, entonces, son estos conceptos, la cuestión de la estrategia, la cuestión de la enseñanza, la cuestión del aprendizaje significativo. Bueno, la cuestión de la estrategia. Bueno, ahorita hacemos la breve retroalimentación. Vamos a seguir avanzando. Ahora bien, un concepto básico de estrategias instruccionales, pues es el que establezco a continuación en este organizador gráfico, ¿no? Las estrategias instruccionales son aquellos procedimientos que la agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para promover la construcción de aprendizajes significativos. Y aquí quiero poner énfasis en dos palabras importantes. La cuestión de la reflexión y la cuestión de la flexibilidad, ¿no? Son palabras importantes y que dan cuenta de la importancia que tienen las estrategias instruccionales siempre y cuando se establezcan procesos por parte del docente, procesos de reflexión y procesos de flexibilidad. ¿Sale? Bien, algunas consideraciones esenciales antes de pasar a la clasificación que establece Frida Díaz Barriga, ¿no? Y que, insisto, son consideraciones que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? O sea, el dominio y que deben de tener esta parte de ustedes, el dominio didáctico que deben de tener ustedes al momento de establecer una clase, si ustedes se dan cuenta, hay cierta continuidad y que incluso los mismos autores están o van repitiendo, ¿no? Que son importantes, más allá de la repetición, son importantes justo porque son elementos que debemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, consideraciones esenciales, número uno, el nivel de desarrollo, perdón, el nivel de desarrollo cognitivo de los aprendices, sus conocimientos previos, los factores motivacionales y justo de manera explícita les pongo las referencias de lo que hemos visto este cuatrimestre, ¿no? Ver mapa 2 de Nerishi para ver los objetivos de la didáctica y ver mapa 6, las metodologías de enseñanza en donde se establecen algunos principios pedagógicos, ¿no? Tener dominio de los contenidos curriculares, que esto es importante. También en la secuencia didáctica vamos a rescatar esta premisa. No perder de vista los objetivos o las finalidades o intenciones del acto educativo formal. Y por último, la vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como del progreso y aprendizaje de los estudiantes. Ver mapa 4 en la transposición didáctica, en donde justo Chabelar nos habla de que, retomando los planteamientos de Bachelard, de Gastón Bachelard, pues hace esta relación de vigilancia epistemológica con la docencia. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasemos a la clasificación. Bien, vamos a tener tres tipos de estrategias, que son las estrategias preinstruccionales, las estrategias coinstruccionales y las estrategias postinstruccionales. Y establecemos algunas características básicas y generales de cada una de estas estrategias. Por ejemplo, dentro de las estrategias preinstruccionales, bueno, perdón, preparan al aprendiz en relación con el qué y el cómo van a aprender, activan conocimientos nuevos, activan el conocimiento nuevo, es decir, lo que se va a conocer con las experiencias previas de los estudiantes. El aprendiz ubica en el contexto concepcional apropiado y se generan expectativas. Ahora bien, el establecimiento de las estrategias instruccionales se va a dar al inicio del acto educativo formal.
Bien, ahora, las estrategias coinstruccionales, bueno, apoyan el contenido curricular y mejoran la conceptualización, organización e interrelación de las ideas. El momento dentro del acto educativo formal, pues va a ser durante dicho acto, ¿no? Y las estrategias post-instruccionales, bueno, buscan que el aprendiz genere una visión sintética, integradora y crítica de los contenidos, en donde se valora el propio aprendizaje. Ahora bien, el tiempo para poder o el momento para poder establecer las estrategias post-instruccionales, pues va a ser al término del acto educativo formal. Bien, ahora, dentro de las estrategias preinstruccionales se lleva la intención de poner, en contacto con el conocimiento nuevo a los estudiantes, pues justo a partir de los elementos ya señalados, como por ejemplo la generación de expectativas, ¿no? ¿Qué, qué es ¿Por qué es importante conocer ese conocimiento? Porque es importante tomar en cuenta ese conocimiento y no otro, más allá de porque esté en un programa de estudios o no, ¿no? Ahora bien, se reconocen los conocimientos previos y a partir de ese reconocimiento de dichos conocimientos, nos va a permitir jugar con esta flexibilidad que ya hemos estado hablando, ¿no? Y eso es importante, porque además se inicia una relación con el qué es lo que se va a aprender, es decir, qué contenidos se van a aprender y cómo se van a aprender, es decir, qué estrategias dentro de los tiempos del acto educativo formal, ya sea en el inicio, ya sea durante o ya sea al término, se van a llevar a cabo dentro del acto educativo, ¿no? Dentro de las estrategias coinstruccionales, eso es importante, en donde a partir de las estrategias preinstruccionales en donde el sujeto reconoce qué es lo que se va a aprender, en las estrategias coinstruccionales ayuda a reforzar esta pregunta de qué es lo que se va a aprender, ¿no? O sea, ayuda en cuanto a la conceptualización, organización e interrelación de las ideas principales de ese contenido, ¿no? Entonces, justo como las estrategias coinstruccionales nos permiten, al estar en el tiempo durante el proceso de enseñanza formal, más bien le van a permitir al estudiante esta organización de información, pero no solamente esta organización, sino cómo se relaciona, cómo se va relacionando todo el contenido. O sea, acuérdense que todo programa de estudios pues debe estar basado en una relación de lo general a lo particular, ¿no? Y cómo el discente va reconociendo esta gradualidad de conocimientos, ¿no? En donde pasamos, por ejemplo, del concepto estrategias instruccionales a llevar a cabo en un proceso ya concreto, operativo, de esas mismas estrategias. Eso es súper importante. Ahora bien, las estrategias post-instruccionales, una vez que el discente ya identificó qué va a aprender, es decir, estrategias preinstruccionales. Una vez que ya identificó qué va a aprender y además organizó, conceptualizó y le dio una relación a esos conceptos y a esos conocimientos, después en las estrategias coinstruccionales, ahora viene una síntesis crítica y holística de esos conocimientos a partir de las estrategias postinstruccionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a aprender? ¿Cómo se organiza y cómo se relaciona, cómo el discente organiza y establece conexiones con esos conocimientos? Y posteriormente, ¿cómo hace una síntesis de lo aprendido y que esa síntesis sea a partir
de una visión integradora, y integradora entiéndese como holística y crítica de eso que aprendió, ¿no? Esa es la clasificación que se establece: estrategias preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales. Y algo muy importante, y que les mencioné el video pasado y que ahorita mismo también se los acabo de mencionar: las estrategias de enseñanza, las dos perspectivas que vamos a ver, las estrategias instruccionales que estamos viendo ahorita y la secuencia didáctica que vamos a ver la otra semana, se deben basar disculpen ahí, se deben basar a partir del momento del uso, y lo voy a poner de una vez, basadas en el momento de uso dentro del acto educativo formal. ¿Sale? Eso es muy importante. La cuestión de las estrategias de enseñanza, insisto, ya sea la perspectiva de las estrategias instruccionales o la perspectiva de la secuencia didáctica, se debe determinar a partir del uso dentro del acto educativo formal. ¿Qué significa esto? Que tanto las secuencias de enseñanza como las estrategias de enseñanza van a determinarse a partir de los tiempos que el docente va a establecer. ¿De acuerdo? Hacemos un breve repaso rápido. Vimos el tema estrategias de enseñanza, la perspectiva de estrategias instruccionales de Frida Díaz Barriga, y Hernández Rojas. Partimos de tres conceptos básicos: la estrategia, enseñanza, aprendizaje significativo. La estrategia como un procedimiento flexible, heurístico. Heurístico entiéndese como esta capacidad de la resolución de problemas a partir de un proceso de creatividad, y son procedimientos adaptables. La enseñanza, una enseñanza estratégica, se recupera la definición de Díaz Barriga. La enseñanza consiste en generar un andamiaje pedagógico en donde el estudiante suba ese andamiaje para poder construir su propio aprendizaje significativo. El docente, desde esta perspectiva, pues debe ser un sujeto reflexivo, estratégico e investigativo. ¿Sale? El aprendizaje significativo, la perspectiva que retoma Díaz Barriga, es la aproximación inducida, en donde se valora la importancia de un aprendizaje a partir de estrategias instruccionales, y este aprendizaje pues es autorregulado por el mismo aprendiz, y de ahí rescatamos la importancia de la metacognición dentro del acto educativo formal. ¿Sale? ¿Qué es una estrategia instruccional? Bueno, son todos aquellos procedimientos que la agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover la construcción de aprendizajes significativos. Algunas consideraciones esenciales: bueno, el desarrollo cognitivo de los sujetos, los conocimientos previos, los factores motivacionales. Tener un dominio de contenidos curriculares es importante. No perder de vista cuáles son las finalidades que hay de por medio, y la vigilancia constante de cómo es que se están dando estas estrategias, ¿no? Es decir, si yo veo que en un grupo me funcionan, y que además, bueno, yo quiero replicar estas estrategias en otro grupo, estoy casi seguro que van a ser resultados totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Acuérdense, todo acto educativo, al ser un acto particular, es un acto único. Entonces, se deben de trabajar distintas estrategias con base en las necesidades grupales, que se hacen un diagnóstico y se plasma en la planeación didáctica estas estrategias. ¿De acuerdo?
la clasificación que establece Díaz Barriga, las estrategias instruccionales, las estrategias coinstruccionales, las estrategias postinstruccionales. En las estrategias pre, el estudiante reconoce qué es lo que va a aprender. En las estrategias co, el estudiante, además de ese reconocimiento de ese conocimiento, pues va a llegar a conceptualizarlo, va a generar una organización ahí y va, además de esta organización, pues va a establecer relaciones, ¿no? Algo, quizá este concepto les sirva un poco, les tenga mayor claridad para ustedes, ¿no? Este proceso que establece Piaget de asimilación y acomodación, pues justo se va a dar en este tránsito de las estrategias preinstruccionales a las estrategias coinstruccionales, ¿no? Y por último tendríamos las estrategias postinstruccionales, en donde ya se reconoció el qué, ya se establecieron conceptos, ya se organizaron esos conocimientos y se establecieron relaciones. Ahora viene una síntesis de ese conocimiento, pero de una manera holística, integradora y crítica, ¿no? Es decir, ¿por qué yo conozco eso y no conozco otra cosa parecida a eso o algo totalmente distinto? Eso es importante. Bien, por último, insisto, las estrategias instruccionales es un planteamiento de Díaz Barriga, así como las secuencias didácticas, que es un planteamiento de Ángel Díaz Barriga, pues van a estar determinadas a partir del momento de uso de cada una de ellas al inicio, durante o al término del acto educativo formal. ¿De acuerdo? Bien, esto fue el tema estrategias de enseñanza, estrategias instruccionales de Frida Díaz Barriga. Espero vean el video, por favor, vayan a la par de la planeación con la vista de los videos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, háganmela saber, ¿de acuerdo? Bueno, que estén bien, hasta luego.